Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes otra vez. ¿Se acuerdan que estábamos platicando acerca de algunos tips básicos de actuación que nosotros como dirigentes modernos, como líderes, debiéramos de poder desplegar en la organización en la cual estamos trabajando? Acordémonos que estamos en la etapa de dirección del proceso administrativo y lo que estamos comentando precisamente son algunos tips, algunas ideas, sugerencias básicas de cómo nosotros como líder, como empresario exitoso, como líder de excelencia, podemos mejorar precisamente nuestra actuación para con nuestros colaboradores. ¿Se acuerdan que habíamos empezado a platicar de 5 cuestiones básicas o 5 tips básicos sobre los cuales quizá valdría la pena que nosotros pusiéramos el foco de atención para mejorar cada uno de estos? ¿Se acuerdan que platicamos que dentro de estos tips básicos era importante, por un lado, modelar el camino? Yo como líder, cuando estoy al frente del grupo, invariablemente soy un modelo a seguir. Hay muchas personas, muchos colaboradores que en un momento dado yo soy como que la guía, como que la referencia de éxito. Entonces hay muchos colaboradores que se fijan precisamente en cómo es que nosotros como líderes hacemos las cosas. Entonces es importante algunos tips de actuación al momento en el cual nosotros estamos modelando el camino. Por otro lado, dijimos que también es muy importante inspirar una visión. Nosotros como líderes somos los que sabemos hacia dónde queremos llevar el rumbo, las acciones, los objetivos, las metas de nuestra organización. De tal manera que es importante que inspiremos una visión en los colaboradores, que ellos también engranen sus actividades con algo mayor que son las actividades que nosotros queremos realizar, para que entonces podamos llevar nuestra organización hacia la excelencia. Dijimos también, por otro lado, que era importante potenciar o facultar a las personas. En un momento determinado, yo como líder no tengo la capacidad de tiempo ni de recurso para poder controlar a todas las personas dentro de la organización. Entonces, debiera yo de poderlos facultar, crear un marco de referencia para que las personas en un momento determinado puedan, quieran y sepan hacer su trabajo, que al final nos ayude como organización a lograr nuestros objetivos. Ya platicamos un poquito acerca de la motivación. ¿Se acuerdan que platicábamos cómo entrenan a las ballenas en los acuarios, cómo entrenan a los delfines, cómo nosotros en nuestra casa, entre comillas, entrenamos a nuestros hijos? Y entonces, cómo en un momento dado este tipo de entrenamiento, entre comillas lo pongo, nos ayuda a que seamos más efectivos en la casa, en la organización, en el club deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya platicamos entonces un poco acerca de lo que es la motivación. Nos habíamos quedado platicando un poco acerca de lo que se trata o de qué trata el modelar el camino. Ahora en sus láminas ustedes ven proyectada precisamente a qué se trata, de qué se trata este tip o de qué se va a tratar precisamente este pequeño bloque de información. Modelar el camino no es otra cosa, como lo que hemos venido platicando, que nosotros como líderes sepamos en dónde estamos hoy día, a dónde queremos llegar y cuáles son los pasos que tenemos nosotros que dar o efectuar para precisamente lograr ese futuro anhelado. Modelar no es otra cosa que ser muy congruente entre lo que digo y lo que hago. Habíamos puesto un ejemplo. Si yo lo que digo es que para mi empresa es importante la puntualidad y yo soy el primero como líder en llegar tarde a las juntas de trabajo, a la entrada de la oficina, el primero en irme temprano, pues entonces no hay una congruencia. Ahí el modelo que la gente está tomando es, pues a este líder no le interesa mucho su organización, menos me va a interesar a mí. Luego entonces modelar necesita forzosamente que nosotros como líderes seamos muy congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y entonces vimos algunas acciones clave que eran las que estábamos empezando a platicar. Dentro de estas acciones clave, la primera de ellas dijimos, hay que definir con mucha claridad el perfil de actuación de nuestros colaboradores. Es decir, es importante saber cuáles son las capacidades, las habilidades, las aptitudes, los conocimientos, las experiencias que cada uno de nuestros colaboradores tiene. Es decir, es muy importante definir con mucha precisión qué sí va a poder hacer la gente, qué capacidad tiene, para qué en un momento dado quizás me va a servir o quizás no me va a servir. Entonces, a partir de ahí nosotros poder establecer con mucha precisión cuál va a ser la actuación de esta persona. Habíamos puesto un ejemplo, les había yo pedido que fueran, por ejemplo, a un restaurante de comida rápida y que buscaran a diferentes perfiles de diferentes madres con diferentes niños. Y entonces decíamos que generalmente los niños lo que van a hacer es ponerse a jugar con el juguete que viene dentro de la cajita feliz y de repente diferentes perfiles de diferentes madres van a ir actuando de diferente manera para con sus hijos. Entonces, eso es muy intuitivo, eso lo vamos viendo sobre la práctica, pero en las organizaciones necesitamos en un momento dado una metodología que nos permita
con mayor precisión establecer y definir cuáles son los diferentes roles, cuáles son las diferentes actitudes, experiencias, conocimientos y esta metodología que nos permita con mucha claridad poder determinar qué sí va a ser capaz de hacer mi colaborador y qué no va a ser capaz. Y para eso les propondría yo, vamos a ver un test que le voy a llamar de hemisferiología. Ya había empezado yo a platicar acerca de ello con respecto a que la hemisferiología no es otra cosa que determinar en un momento dado con qué lado del cerebro piensa más una persona. Si piensa más con la parte de adelante izquierda o más con la parte derecha trasera, de qué lado utiliza más el cerebro una determinada persona y en función a ello podemos nosotros determinar cuál es el perfil de actuación de esa determinada persona. Miren, les pediría yo que me ayuden ustedes a elaborar un pequeño test que ahora van a ustedes a ver proyectado en su pantalla. Este test se llama hemisferiología y me permite precisamente determinar cómo piensa cada una de las personas y en función a ello poder yo como líder determinar con mucha precisión el perfil de actuación de mi personal. Entonces ayúdenme por favor a resolver este test. Es muy sencillo. Ahora lo tienen ustedes proyectado en su pantalla. ¿Cuáles van a ser las instrucciones? Les voy a pedir que por favor, además de que vayan viendo su pantalla, en un cuaderno ustedes vayan anotando sus registros conforme les voy platicando cómo realizar este test. Miren, si ustedes ven ahí en su pantalla aparecen 16 diferentes actividades, 16 diferentes cosas que hacemos o que podemos hacer dentro de la organización. Y si se fijan, cada una de estas 16 cosas está marcada con un color diferente. Hay algunas cosas que están en azul, como analizar problemas, algunas cosas que están en verde, como evaluar procesos, algunos que están en amarillo, como innovar, y algunas que están en rojo, como trabajar en equipo. Es decir, hay 4 características o 4 palabras que definen de un color. Hay amarillas, hay rojas, hay verdes y hay azules, 4 de cada una. Entonces, ahora les voy a platicar un poquito cómo realizar este test. Miren, ahí abajo vienen las instrucciones. La instrucción dice, de esas 16 cosas que están ahí, de esas 16 características de trabajo que ustedes ven ahora en su pantalla, por favor indíquenme en su cuaderno, en una libreta anexa, indíquenme ustedes de esas 16, las 8 que ustedes mejor realizan o las 8 que más les gusta hacer. Si hoy día no tienen trabajo y están buscando, pongan entonces cuáles les gustaría hacer. Es decir, cuáles son las 8 con las cuales mejor me siento yo cuando estoy en un determinado contexto de trabajo. Por favor, hacerlo y en un momentito les platico a qué se refiere este asunto. Una vez que hayan terminado eso, lo que voy a necesitar es ahora, de esas 16 cosas que están ahí, solamente una, elijan en otra lista por separado, elijan solamente una, la que menos les guste hacer. Aquella que ustedes dirían, caray, yo pagaría por no hacer eso prácticamente, ¿no? Solamente uno. De esas 16 elijan una. Si no hay ninguna, pues traten de elegir la que menos les gusta. Y entonces anótenla ahí en una lista por separado. Es muy importante que les pida yo algo. En cada una de estas 2 listas, a la derecha de cada uno de los escriptores que ustedes están escribiendo, por favor anoten de qué color es la característica que eligieron. Miren, vamos a suponer que yo en la primera lista de 8 cosas, de 8 características, puse por ejemplo innovar, puse por ejemplo escribir. A un lado de innovar, de la palabra innovar, voy a poner amarillo, indicando que innovar es de color amarillo. Vamos a suponer que después puse escribir. Escribir es de color rojo, entonces pongo la palabra rojo a un lado de escribir y así sucesivamente para cada una de las 8. No importa que no estén en orden, no necesita llevar un orden cronológico, lo único que necesito es que escriban 8 y después escriban en otra lista por separado la que menos les gusta, aquella que ustedes prácticamente pagarían por no hacerla y también de qué color es. Ahora, necesitaré una tercera lista. En esta tercera lista, por favor, escriban de esas 16 características que ven ustedes en su pantalla, la que más les guste. Aquella con la cual ustedes se sienten sumamente satisfechos o aquella que les llena muchísimo profesional y laboralmente hablando. Solamente una y al lado derecho, por favor, poner de qué color es. Vamos a suponer que a mí lo que más me gusta fuera crear productos. Entonces pongo en la tercera lista crear productos y el color amarillo porque esta característica es de color amarillo. Una vez que hayan ustedes terminado de elaborar su test, ¿cómo se resuelve? ¿Para qué sirve esto? En su siguiente pantalla, por favor, ahora está proyectada la siguiente pantalla, ahí ustedes van a poder ver una tabla. Y esta tabla va a poder servir para determinar
cuáles son las características que más me identifican a mí como persona. Miren, si se fijan, ahí están los colores en forma de columna. Está el amarillo primero, el rojo, el verde y el azul. En la siguiente columna, si alcanzan ustedes a ver en su pantalla, dice marcado con X. Es decir, en esta columna lo que vamos a poner fue la primera instrucción, las 8 que ustedes realizan mejor en su trabajo o las 8 con las cuales ustedes se sienten muy satisfechos o muy a gusto. Entonces, por favor, ahí en cada una de las filas, en la fila amarilla, en la fila roja, ustedes indíquenme, por favor, cuáles son sus preferencias. Miren, voy a dibujarlo en el pizarrón para explicarme un poco mejor. Por un lado, tienen el color amarillo, aquí está el amarillo, aquí está el color rojo, luego viene el color verde y luego viene el color azul. Verde y azul. Entonces, aquí las 8 que marcaron primero, es decir, la lista que ustedes hicieron al principio. La pregunta es, ¿cuántas amarillas pusieron? ¿Cuántas rojas pusieron? ¿Cuántas verdes? ¿Y cuántas azules? Miren, vamos a suponer que yo, Arturo, hubiese contestado el test. Vamos a suponer que yo lo he elaborado. Entonces, me remito a mi primera lista y me encuentro con que de estas 8, yo marqué 3 amarillas, marqué 2 rojas, marqué una verde y marqué 2 azules. 2 y 1, 3, y 2 son 5 y 3 son 8. Aquí la sumatoria de estas me debe de dar un 8, porque es la lista que ustedes primero elaboraron, las 8 que más les gustaría o las 8 que más les gusta. De tal manera que aquí está la primera lista de 8. Si ustedes se fijan en la siguiente columna, dice un signo de más. Ese signo de más es la tercera instrucción que ustedes hicieron. Y en esa tercera instrucción, si ustedes lo recuerdan, es la que más les gusta hacer. Aquella que disfrutan mucho, ya sea personal o laboralmente. ¿De qué color es? Vamos a suponer que yo, Arturo, al contestar el test, lo que más me gusta hacer es una de color amarilla. Entonces aquí en la fila pongo color amarillo. Y la tercera columna tiene un signo de menos. Ese signo de menos me indica la segunda instrucción que ustedes hicieron. La segunda instrucción es la que menos me gusta hacer, la que prácticamente yo pagaría por no elaborarla o no hacerla. Y entonces, ahí, ¿de qué color es? Vamos a suponer que en el caso mío, Arturo, es de color azul. Por lo tanto, aquí pongo un número 1 en la fila de color azul. Lo que tenemos que hacer a continuación, que es nuestra última columna, es transferir los totales. Ahí tienen ustedes una columna de totales. Entonces, ¿cómo vamos a transferir estos totales? Miren, aquí tengo un 3 y aquí tengo un signo de más, por lo tanto lo que hay en esta columna lo voy a sumar. 3 más 1, esto me da 4. Aquí como no hay nada, lo paso directo. Luego, este 2, aquí no hay nada, voy a pasar directamente el 2. Luego, este 1, aquí no hay nada, voy a pasar directamente el 1. Y este 2, aquí no hay nada, este 2 menos este 1, aquí me queda 1. Es decir, tengo que sumar o restar dependiendo de la fila en la cual estoy yo evaluando. Una vez que tengo estos datos, con esos datos yo voy a elaborar una gráfica. Aquí, este es el cerebro visto por arriba, una foto vista por arriba del cerebro. No soy muy buen dibujante, imaginemos que es un cerebro. Esta es la parte de adelante del cerebro. Esta va a ser la parte de atrás del cerebro. Esta es la parte izquierda del cerebro y esta es la parte derecha del cerebro. Entonces, a partir de aquí, yo voy a dividir en 4 cuadrantes este cerebro. Aquí me quedan los 4 cuadrantes. Una persona que piensa con la parte izquierda delantera del cerebro, le voy a llamar que es una persona analítica. Una persona analítica es aquella que invariablemente para ponerse a trabajar necesita hechos concretos, necesita en un momento datos que sean muy relevantes para poder tomar decisión. Miren, por ejemplo, un contador dentro de la empresa, ¿qué necesita? Necesita números, necesita estados financieros, estados de resultados, necesita ver cómo ha ido caminando la empresa durante el tiempo para que en un momento dado, a partir de ahí se pueda tomar una decisión. Un contador forzosamente necesita datos, necesita hechos.
Un cirujano, cuando un cirujano está haciendo su labor en el quirófano, el cirujano lo que necesita en un momento dado es hechos, saber cuál es la presión del paciente, la presión sanguínea, cuáles son los síntomas que ha presentado, a qué alergias, a qué medicamentos tiene alergia el paciente, etcétera, etcétera. Necesita datos, hechos, cuestiones concretas que en un momento dado le permitan ir tomando una decisión sobre el trabajo que está realizando. Una persona que piensa